Buen día, arquitecta y compañeros. El día de hoy nosotras les estaremos hablando sobre los libros correspondientes a nuestro tema, que es el Art Nouveau. Este es un movimiento artístico y arquitectónico que se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Surgió como una respuesta a los estilos historicistas del siglo XIX y a la industrialización. Se destacó por su inspiración en la naturaleza, utilizando motivos orgánicos como flores y plantas. Y también se destacó por innovar con materiales como el hierro forjado y el vidrio. Abrazó la interdisciplinariedad y rechazó el historicismo, buscando integrar todas las formas de arte en una estética moderna. Surgió en un contexto de cambio social y avances tecnológicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida mediante la belleza y la funcionalidad, aunque su popularidad declinó después de la Primera Guerra Mundial y dejó pues una marca duradera en la historia del arte y la arquitectura. Entre los autores considerados en los libros que seleccionamos, primeramente tenemos con el primer libro que se llama Luz y Color en la Arquitectura Madrileña, por la autora Olivia Nieto Yusta y por María Dolores Antigüedad del Castillo. En segundo lugar tenemos el libro llamado Art Nouveau. Bueno, este no es un libro, es más bien una revista por el correo de la UNESCO que fue lanzada en el año de 1990. El siguiente sí es un libro llamado El arte modernista, Art Nouveau, por Gabriel Farr-Becker, lanzado en el año de 1997. La siguiente también es una revista llamada Revista de Arquitectura Com por Miguel Ángel Valdello en el año de 1998. Y por último tenemos El tránsito de un siglo por María Dulce de Matos Álvarez. Como objetivos principales tenemos conocer el enfoque en términos de valores de la teoría de la arquitectura para una época en concreta, la cual es pues el Art Nouveau. También están identificar los aspectos en común y particularidades de los textos de teoría en un contexto histórico. Bien, en la comparación y el contraste de los libros, tenemos que, en primer lugar, el Art Nouveau aborda este movimiento desde distintas perspectivas. En el libro de Luz y Color en la arquitectura madrileña, pues se enfoca en la arquitectura en España, Madrid, resaltando el uso innovador de la luz y del color. En el Art Nouveau, la revista del Correo de la UNESCO ofrece una visión global y accesible de su impacto internacional. El arte modernista de Gabriel Farbecker proporciona una exploración exhaustiva y visualmente rica en sus múltiples disciplinas. El tránsito de un siglo contextualiza el movimiento de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, reflejando cambios sociales y culturales, y pues cada obra aporta una visión única y complementándose entre sí para ofrecer una comprensión integral de lo que es este estilo. En cuanto a la metodología, primeramente nos encargamos de pues hacer una selección de los libros y revistas que íbamos a estar utilizando. Después, ya teniendo los libros seleccionados, pues cada una se encargó de hacer una revisión del el libro o revista que se haya seleccionado para después poder complementar la ficha. En conclusión, pues a través de esta investigación hemos obtenido un conocimiento profundo de las bellas artes y su impacto en el arte que conocemos hoy en día. El Art Nouveau marcó una ruptura con los estilos anteriores y permitió implementar diferentes técnicas y materiales en una variedad de ámbitos artísticos. En la arquitectura abrió paso a nuevas formas de construir y diseñar, utilizando materiales como el hierro forjado y el vidrio, como les había mencionado. Y a pesar de haber sido una época relativamente corta, su impacto se extendió ya que permitió el surgimiento de movimientos como el Art Deco y el modernismo. Buenos días, soy Vivian y les voy a estar hablando del libro titulado Luz y Color en la Arquitectura Madrileña. La autora de este libro es Olivia Nieto Yusta y la autora de este libro está compuesto por diferentes capítulos y algunos son redactados por distintos autores. En mi caso, la autora de la que yo les voy a estar hablando es María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares y fue publicado en el año 2019.
Como introducción tenemos que el tipo de recurso es el capítulo titulado Art Nouveau y Arquitectura, el triunfo del ornamento. Como les mencioné, está escrito por María Dolores Antigüedad. Algunas palabras clave que se encuentran en este texto son Art Nouveau, arquitectura fin de siglo, naturaleza, formas orgánicas, diseño arquitectónico, diseño industrial, diseño gráfico, arte decorativo, Belle Époque, renovación artística, artistas plásticos. Y el nivel de importancia que considero que este texto da, pues es bastante alto, es un libro bastante completo, bueno, el capítulo es bastante completo y brinda información acerca de diferentes ámbitos del Art Nouveau. Ok, los conceptos claves tenemos Art Nouveau, es un movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que está caracterizado por su estilo ornamental y decorativo, que busca romper con la tradición. El modernismo, nombre del Art Nouveau en España. Este libro fue escrito, como dice su título madrileño, en España, destacándose en arquitectura, mobiliario, joyería y arte gráfico. El eclecticismo es una mezcla de estilos históricos que se agotó a finales del siglo XIX y dio paso a este movimiento del Art Nouveau. La ornamentación, diseño curvilíneo y motivos decorativos complejos, clave en este movimiento. La arquitectura del Art Nouveau usó nuevos materiales y técnicas con rica ornamentación asociada al lujo y al refinamiento. Y Henry Clemens van der Velde, teórico del Art Nouveau, promovió conceptos como la línea dinámica y la decoración estructural. Aquí tenemos una imagen de la autora del capítulo, de María Dolores, y las influencias del autor en el libro son el contexto histórico y cultural, la reacción contra el eclecticismo y la industrialización, y también la búsqueda de una nueva estética y de nuevos materiales como hierro y el vidrio. En la naturaleza tenemos la inspiración en plantas, flores y animales, y como simbolismo que la naturaleza era símbolo de la renovación y la vitalidad. Las influencias regionales, modernisme catalá, fusión de innovación técnica y tradición artesanal. Y la otra sección vienesa, estilo modernista, con base ornamental y simbólica. También la formación y la trayectoria profesional de María Dolores tiene experiencia en diferentes ciudades y contextos culturales. También colaboración y redes, intercambios con diferentes artistas y arquitectos. Ahora el análisis del texto de este libro es que el Art Nouveau es un movimiento artístico surgido a finales del siglo XIX. Busca romper con la tradición historicista y académica, adoptando un estilo ornamental y decorativo acorde a la sociedad industrial de la época. Este movimiento, conocido por diversos nombres en distintos países, que probablemente voy a mencionar mal, pero modernismo en España, no puedo mencionar el alemán, lo siento, el Art Nouveau en Francia. Se manifestó en la arquitectura, decoración de interiores, mobiliario, joyería y arte gráficas, empleando nuevas técnicas y materiales junto con métodos artesanales tradicionales. Destacados arquitectos y teóricos como lo son Henry Clemens van der Velde, que es el que les mencioné en los conceptos claves, y Víctor Horta, trabajaron juntos a artesanos para crear una obra de arte total, aunque la abundante ornamentación del Art Nouveau también fue objetivo de críticas y bastante burlas. En España, el modernismo tuvo una fuerte influencia, especialmente en Cataluña, donde se combinó la innovación con la tradición artesanal local. En Madrid, la modernización urbana, promovida por iniciativas como la Gran Vía, reflejó la influencia del eclecticismo europeo. A pesar de su popularidad, hasta la Primera Guerra Mundial, el Art Nouveau fue visto como una frase transitoria, precediendo a estilos arquitectónicos más disciplinados y proporcionados que dominaron el siglo XX. Aunque efímero, el Art Nouveau dejó una huella significativa en la historia de la arquitectura y el diseño, marcando un importante periodo de transición hacia la modernidad. Como síntesis del texto, tenemos que el Art Nouveau, surgido a finales del siglo XIX, buscó romper con toda tradición académica a través de este estilo ornamental que se adaptó a la sociedad industrial. Manifestaba una arquitectura, decoración, mobiliario y arte gráficas, empleó técnicas artesanales y nuevos materiales. Como les mencioné, el hierro, el vidrio, la cerámica incluso, son algunos de ellos. En España destacó en Cataluña y la modernización de Madrid. Aunque efímero, influyó significativamente en la evolución hacia estilos más modernos. Dentro de nuestras conclusiones van a poder ver que algunos de ellas son el Art Deco y el arte moderno. Y la influencia posterior del libro.
El Art Nouveau tuvo una influencia personal y social. A nivel personal, permitió a los artistas romper con las normas tradicionales y experimentar con formas libres y naturales, inspirando la innovación y la expresión individual. Socialmente, transformó las ciudades y los hogares, haciendo el arte más accesible de la arquitectura y el diseño a través de la arquitectura y el diseño de interiores, al enfocarse en la belleza, la funcionalidad y los objetos cotidianos. Mejoró la calidad de vida y democratizó el acceso al arte. Además, adaptándose a la era industrial, preparó camino para los estilos modernos del siglo XX. Y por último tenemos la bibliografía. Como tercer libro tenemos El arte modernista. Este es un libro de referencia exhaustivo que se presenta como un recurso para cualquier estudio sobre el movimiento Art Nouveau. Documenta la historia y la evolución de este estilo arquitectónico y examina sus manifestaciones en diversas disciplinas. Entre los conceptos y palabras claves, pues tenemos que este libro hace un enfoque hacia la arquitectura, el diseño de interiores, el modernismo, las artes decorativas y sobre todo con un enfoque hacia el arte europeo. En cuanto al nivel de importancia para explicar o fundamentar el tema del estudio, pues se consideraría alto porque pues detalla muy bien lo que son estos conceptos que tienen que ver con este estilo arquitectónico. Lo que me lleva al siguiente punto, que son los conceptos claves. En este estilo son muy como características las líneas orgánicas y curvilíneas, por el uso predominante de estas mismas. Imitan las formas naturales como las plantas, las flores y los animales. Estas líneas fluidas se utilizan tanto en la estructura general como en los detalles decorativos. Otro punto importante en los conceptos son el diseño asimétrico, pues la simetría es un elemento clave en este estilo, a diferencia de los estilos anteriores que se enfatizaban en la simetría y el orden. Este, pues, celebra la irregularidad y la asimetría como reflejo de las formas naturales. Las influencias del autor. Pues se destacan las influencias de este movimiento artístico como el Arts and Crafts en Inglaterra, liderado por William Morris, que abogaba básicamente por la artesanía y la calidad en el diseño. También se menciona el impacto del simbolismo y el movimiento prerrafaelita, que contribuyeron a la estética rica en detalles y en simbolismos al Art Nouveau. También señala la importancia del intercambio internacional de ideas y de estilos, destacando cómo este estilo no fue pues un fenómeno aislado, sino un movimiento global en manifestaciones en Europa y en América. El texto explora en profundidad el movimiento, destacando sus orígenes, desarrollo e impacto en diversas disciplinas artísticas, a través de un enfoque detallado y una rica colección de ilustraciones. El libro ofrece una comprensión clara y contextualizada del estilo Art Nouveau y aborda los siguientes puntos. En primer lugar, el contexto histórico y cultural. Pues este surge como respuesta a la mecanización y producción en masa de la revolución industrial, buscando humanizar y embellecer el entorno. El siguiente punto son las influencias artísticas previas. Movimientos como el Arts and Crafts, como les había mencionado, y el simbolismo influyeron en el Art Nouveau, enfatizando la artesanía de calidad y los elementos detallados y simbolismo. También tenemos que se inspira mucho en la naturaleza y formas orgánicas. Eh, y como último punto, las figuras claves. El libro de texto hace mención a diferentes artistas y pues los analiza por sus contribuciones únicas a este movimiento. Perdón, en síntesis del texto, destacamos el surgimiento como respuesta a la industrialización, influencias artísticas previas como el Arts and Crafts y su inspiración en la naturaleza y las formas orgánicas, pues el libro analiza la contribución de figuras como Klimt y Gaudí y subraya el carácter global de este movimiento gracias al intercambio internacional de ideas con una rica colección de imágenes. Influencia posterior del libro. El libro ha servido como una referencia clave para académicos, estudiantes
y entusiastas del arte, ayudando a revitalizar el interés en un movimiento que en su tiempo transformó el panorama artístico global. La exhaustiva investigación de la autora pues ha contribuido a un renovado interés académico en este estilo arquitectónico, fomentando nuevos estudios y publicaciones que exploran sus diversas facetas. Otro de los libros sería El tránsito de un siglo, escrito por María Dulce de Matos Álvarez. En la introducción tenemos que el tipo de discurso es el tránsito de un siglo, escrito por María. Las palabras más claves fueron una forma de expresión artística. El nivel de importancia para explicar o fundamentar el tema de estudio es alto. Los conceptos clave son tres: expresión artística, componente decorativo, art nouveau. Influencias del autor. La inspiración que tuvo María Dulce se basa más en el impacto que ha realizado en un movimiento como ser el arte. Su inspiración se basa en floral y a la vez como cada representación intenta implementar el vidrio o cristal. En análisis del texto, se centra en varios puntos a lo largo del texto. Tuvo énfasis en la línea curva, la ornamentación naturalista y el uso de materiales nuevos. María tomó un punto analítico en el impacto del Art Nouveau y en diversas disciplinas artísticas, como ser la arquitectura, el diseño, la pintura y la escultura. El Art Nouveau surge como una reacción contra el historicismo y la rigidez de los estilos tradicionales. También busca nuevas formas de expresión artística que reflejan la modernidad y el dinamismo de la época. Por otro lado, su inspiración surge de la naturaleza, donde se usan formas orgánicas y elementos florales como un punto de referencia al impacto significativo en diversas áreas del arte y el diseño, dejando un legado importante en la cultura. Como síntesis del texto, nos muestra una valiosa perspectiva sobre este importante movimiento artístico. Matos Álvarez analiza la característica del Art Nouveau, destacando su rechazo al historicismo y su búsqueda de la innovación. Se puede examinar el contacto histórico y social. Este movimiento es considerado que fue una reacción contra la industrialización y la mecanización. Y como último punto, tengo que la influencia posterior del libro. El tema principal del libro es el Art Nouveau. Definitivamente muestra el impacto que tuvo el Art Nouveau a lo largo de la historia. Es más, tuvo una reacción de industrialización y mecanización, como antes mencionado. Y a su vez, explicando diferentes puntos de vista en el ámbito de la estética de un diseño. Yo les voy a estar hablando sobre lo que es la revista The Art Nouveau, que la publicó el Correo de la UNESCO en 1990. Ok, como primer punto tenemos que es una revista que destaca este arte y su influencia en las diferentes partes del mundo. Como palabras claves tenemos lo que es el Art Nouveau, el siglo XIX, la uniformidad, naturaleza, líneas sinuosas y entre otros. Los conceptos claves que tenemos son el exotismo, que en sí dice que ese se inspiró en ciertas culturas exóticas, como lo es la naturaleza nipona y la arquitectura mongol. Como segundo punto, el Art Nouveau, que es el movimiento artístico que floreció principalmente entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Y por último, difusión, que sabemos que se extendió por toda Europa y va más allá de ese continente, influyendo en diferentes disciplinas artísticas, como lo que es la arquitectura, el diseño de interiores, la moda y las artes gráficas. Acerca de las influencias del actor, tenemos las influencias externas, porque se menciona la influencia que tuvo este arte en Japón y Egipto, así como su impacto internacional en América y en Asia. Luego los movimientos artísticos, porque se hace referencia a lo que es la arquitectura mongol, el simbolismo y el barroco como precursores de las influencias del arte. Como tercer punto, las influencias literarias, perdón, porque se influye una entrevista a un escritor argentino llamado Ernesto Sabato, quien analiza la crisis espiritual de la época y la relación entre la ciencia y humanidades en este arte. Y por último, las influencias filosóficas. Esta se abarca en el existencialismo y el romanticismo alemán en la búsqueda de un lado más oscuro y profundo de la experiencia humana en este arte en sí.
Como análisis del texto, podemos decir de que el arte Nouveau fue un movimiento artístico que caracterizó por la inspiración de la naturaleza, el uso de líneas curvas, la simetría y una tendencia a la estilización de los motivos. También se exploró este arte como una relación estética con aspiraciones universales a su impacto y su presencia internacional. Se presenta también una crítica a la enseñanza contemporánea y se sugiere promover el asombro a la participación activa de la historia en esta revista en sí. En síntesis del texto, para tener un resumen más claro, Arthur Gillette describe el Art Nouveau como una reacción como la monotonía arquitectónica, inspirándose en la naturaleza y utilizando materiales modernos. Manfred Spade explica que el arte nouveau incorporó elementos de la naturaleza y la caligrafía oriental, creando estilos decorativos distintivos. Y la búsqueda de un estilo nacional en el arte contrastaba con la rápida difusión internacional del Art Nouveau y la tendencia de los arquitectos a trabajar fuera del país de origen. La revista también describe cómo el Art Nouveau, con su estética única, se convirtió en un movimiento artístico internacional. Su influencia se extendió más allá de Europa, llegando a América y Asia y dejando un legado en la arquitectura y el diseño que se aprecia hoy en día. Y por acá tenemos lo que es la bibliografía acerca de la revista. Como siguiente libro o en sí revista también, tenemos la revista realizada por el Centro de Arquitectos en México. Esta en sí está basada en varios puntos, no solamente en el Art Nouveau. Entonces, la parte de la revista en sí está creada por Miguel Ángel Valdelou y la parte que habla sobre el Art Nouveau fue escrita y editada por Adela Asitores en 1998. Es una revista con un recurso valioso para profesionales y estudiantes de arquitectura, así como para aquellos interesados en el diseño y la planificación urbana. Como palabras clave tenemos lo que es el Art Nouveau, diseño y ornamentación, inspiración naturalista, belleza y funcionalidad, artes gráficas, arquitectura efímera, línea gestual, decoración integrada. E igual es un nivel de importancia alto. Como conceptos claves tenemos el Art Nouveau, el hombre de Art Nouveau, que es arquitecto o artista que encarna los valores del Art Nouveau, integrando la belleza y la armonía en todos los aspectos de la vida. El diseño y la ornamentación, que son los elementos fundamentales de este arte, donde todo es susceptible de ser diseñado con inspiración en el mundo natural. Y por último, la inspiración de la naturaleza, la belleza natural como fuente de inspiración para el diseño, no como imitación, sino como reinterpretación. Acerca de las influencias del autor, unifi- hizo una unificación de las artes. Se observó que en el Art Nouveau no solamente afectó a la arquitectura, sino que también fue un punto de unión para todas las artes decorativas y menores, donde el arquitecto se involucraba en el diseño de todos los aspectos de la vida cotidiana. Luego también se influenció con la expresión gráfica y artística. El autor valora la expresión gráfica y artística en los dibujos de la arquitectura del Art Nouveau, donde cada boceto o plano transmite el sentimiento y la fuerza de diseño. A su vez, la visión que éste tuvo sobre el Art Nouveau representó una transición significativa en la historia de la arquitectura, marcando el comienzo de una nueva era de diseño integrado y con una expresión artística. Yo les estaré hablando sobre el análisis del texto. El documento se centra en el Art Nouveau, un estilo artístico y arquitectónico que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se menciona que Hermann y su visión sobre la necesidad de expresar emociones humanas a través del arte. Y el Art Nouveau busca la belleza de todas las creaciones y aspectos de la vida, promoviendo un lenguaje artístico que impregnará la cotidianidad. Este movimiento se considera un precursor del movimiento moderno, proponiendo una ruptura con el pasado y estableciendo un nuevo lenguaje arquitectónico. La ornamentación es la clave en el Art Nouveau, inspirada en la naturaleza, pero no arquitectos del Art Nouveau. Eran polifacéticos, diseñando no solo edificios, sino también mobiliario y objetos decorativos, integrando todas las artes en un concepto holístico de diseño.
El documento destaca la importancia de la expresión gráfica del dibujo en el proceso creativo de los arquitectos, quienes plasmaban sus ideas e intuiciones en los bocetos y croquis. Ahora les estaré hablando del síntesis del texto. El Art Nouveau es un estilo que buscaba la belleza y la armonía en todas las facetas de la vida, reflejando un nuevo lenguaje artístico que impregnaba todos los aspectos de la existencia cotidiana. En visto como el fin de una era y un precursor del movimiento moderno, incorpora influencias en la arquitectura pasada, las tendencias artísticas y las teorías estéticas del siglo XIX, proponiendo una nueva arquitectura que rompe con lo anterior. Y por último punto serían las influencias posteriores del libro. El artículo tiene una valiosa contribución a la comprensión del Art Nouveau y su impacto en la arquitectura, influyendo en movimientos artísticos posteriores que buscaron un lenguaje renovador y moderno. El Art Nouveau introdujo un nuevo lenguaje de diseño que abarca todos los aspectos de la vida, desde la arquitectura hasta los objetos cotidianos.